Buenos días, jóvenes, espero que se encuentren muy bien, que estén gozando de muy buena salud y que bueno, que les esté siendo leve estos momentos de cuarentena que estamos viviendo. El día de hoy es precisamente nuestra primera clase bajo esta modalidad en línea, ¿sí? La clase anterior, bueno, tuvimos por ahí lo que fue la aplicación de nuestro examen de segundo parcial y propiamente el día de hoy estaríamos reincorporándonos a lo que son nuestras clases bajo esta nueva modalidad. Les explico brevemente cómo es que se va a estar desarrollando el esquema de la clase de Derecho Corporativo. Para efectos de tener en la medida de lo posible pues el menor número de dudas, pero bueno, de todos modos saben que tenemos por ahí el grupo de WhatsApp en el cual pueden preguntarme cualquier duda, cualquier inquietud que se tenga sobre la forma de la impartición de la clase, así como también sobre la clase misma. ¿Sí? Cada semana, los días miércoles a las 7 de la mañana, va a estar disponible en Moodle un video en el cual se está generando la explicación o la exposición de la clase que nos corresponde a ese día en atención al temario que estamos llevando, ¿sí? Adicionalmente al video explicativo van a encontrar también ustedes un foro de discusión de preguntas y respuestas, el cual les va a servir precisamente para poder aclarar todas las dudas, todas las inquietudes que podamos tener en relación a nuestra clase corriente, ¿sí? El foro va a estar abierto, es decir, no va a durar única y exclusivamente durante el horario de clase. Es decir, si ustedes a lo mejor tienen una duda posterior a lo que es el horario de clase, con toda confianza pueden externarla en este foro. Y reitero, pues también de igual manera en el grupo de WhatsApp que hemos creado para poder estar en una comunicación constante y permanente durante todo este tiempo, ¿sí? Esperando no existan mayores dudas en cuanto a la forma de impartir nuestra clase, pues bueno, comenzamos con lo que sería el siguiente tema. En la última clase que nos vimos, jóvenes, concluimos con lo que fueron los contratos de seguros. Vimos ya propiamente toda la forma en que está reglamentada esta, los tipos de seguros que hay, cuál es la naturaleza jurídica de los seguros, cuál es su finalidad de existencia y todo esto. Nos quedó perfectamente claro, inclusive ya fue material de examen. En atención a nuestro temario, el día de hoy tendríamos que comenzar con lo que son dentro de la unidad de sociedades mercantiles especiales. Comenzaríamos con lo que son sociedades bursátiles. El término de sociedad bursátil, jóvenes, quizá hoy por hoy sea muy conocido para ustedes y sea a lo mejor un tema que a lo mejor sin tener bases jurídicas de ello, pues sí tengan una noción práctica o general de lo que es una sociedad bursátil. ¿Sí? Evidentemente, bueno, es un tema muy en boga y sobre todo creo que hoy por hoy con las situaciones que estamos viviendo de contingencia sanitaria, pues ha estado mucho en las noticias el tema de la bolsa de valores y bueno, precisamente va vinculado con este tema lo que son las sociedades bursátiles. Propiamente como tal, no es que exista un tipo social que se denomine sociedad bursátil. Una sociedad bursátil evidentemente siempre va a ir vinculada a algún tipo social que se encuentre reglamentado por la Ley General de Sociedades Mercantiles, solo que esta va a tener una peculiaridad adicional y por ende se le va a denominar como bursátil. ¿Cuáles son esas peculiaridades? Pues bueno, es precisamente lo que nos va a tocar analizar el día de hoy en esta clase. En principio, pues bueno, me interesa que tengamos una conceptualización clara de lo que es una sociedad bursátil o de lo que debemos entender por una sociedad bursátil. En este sentido, vamos a entender que para poder hablar de una sociedad bursátil, necesariamente tenemos que partir de la existencia de una sociedad que ha sido estructurada o que ha nacido a la vida jurídica por reglas en las cuales se establece que la participación de cada uno de los socios va a ser representada por acciones. Es decir, cuando analizábamos hace unas clases anteriores las generalidades de las sociedades, veíamos que las aportaciones sociales podrán quedar especificadas o determinadas para efectos de su materialización o para efectos de la determinación de votos de participación en acciones o partes sociales.
Entonces, al hablar de una sociedad bursátil, en automático estamos excluyendo de la posibilidad de existir bajo este tipo de tesitura a cualquier tipo social que se encuentre reglamentado bajo una estructura de partes sociales, porque entonces la estructura o la reglamentación que le es propia a una parte social no es congruente con la reglamentación que va a corresponder a una sociedad bursátil. Entonces necesariamente tendremos que partir de la existencia de una sociedad que ha sido integrada con base a las reglas o a las leyes o disposiciones normativas que establecen una integración de la sociedad a través de acciones. ¿Sí? ¿Qué diferencia va a tener una sociedad bursátil frente a una sociedad común? Pues la diferencia sustancial o la diferencia más importante es que esta va a poder cotizar en la bolsa mexicana de valores o en una bolsa de valores internacional, en un mercado de valores internacional. ¿Sí? Esa es precisamente la característica más importante de lo que son las sociedades bursátiles. ¿Qué va a implicar el hecho de que una sociedad pueda cotizar en bolsa, ya sea en la bolsa mexicana o en cuestiones internacionales? Pues que va a poder ofertar acciones al público y que estas van a tener una fluctuación conforme a la oferta y la demanda de las mismas. Y obviamente, bueno, hoy esto lo vamos a ir explicando con mayor ahondamiento en momentos posteriores, ¿sí? Y entonces, una sociedad bursátil siempre va a estar reglamentada tanto por la Ley General de Sociedades Mercantiles, en atención al tipo social por el cual nace, pero también por la Ley del Mercado de Valores, en atención a esa particularidad que tiene de poder cotizar en bolsa. Entonces, todo lo que tenga que ver con bursatilidad lo vamos a encontrar necesariamente en la Ley del Mercado de Valores, ¿sí? En este sentido, y en cuanto a la conceptualización, hay que especificar que entonces el tipo social de que se trate, a las siglas o a la denominación de la sociedad, siempre se le va a agregar al final el término bursátil o la letra B integrándose a la sigla. ¿Qué quiere decir con esto? De manera que nos quede más claro. Si estamos hablando de una sociedad anónima bursátil, entonces se va a establecer el nombre de la sociedad anónima seguido de la leyenda Sociedad Anónima Bursátil o de las siglas SAB, S-A-B, ¿sí? Que va a corresponder precisamente al término completo de Sociedad Anónima Bursátil, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo se va a constituir una sociedad bursátil, jóvenes? Obviamente, pues bueno, va a seguir reglas particulares en atención al tipo social que esté adoptando, pero también hay reglas particulares que deberán de seguirse para la creación de una sociedad bursátil. Por principio de cuentas, hablaremos de que la constitución de una sociedad bursátil se va a hacer a través de una suscripción pública. ¿A qué se refiere con que la suscripción será pública? Que la designación de socios o el allegarse de socios a esta sociedad va a ser una oferta abierta al público en general o a un sector particularizado. Es decir, no va a haber una plena identificación de los socios desde el momento en que se hacen los primeros actos de creación, sino que se hará una oferta pública de acciones para, con base en esa oferta pública, quienes estén interesados comparezcan a adquirir el carácter de socio y entonces poder estar en posibilidad de generar una sociedad bursátil, ¿sí? Para efecto de poder proceder a una suscripción pública, los primeros pasos que se deben de cumplimentar son que se deberán de inscribir las acciones que se van a ofertar públicamente como representativas del capital social en el Registro Nacional de Valores. Es decir, si no se genera la inscripción de acciones en este Registro Nacional de Valores, no podrá procederse a la constitución por suscripción pública de una sociedad bursátil. Y de igual forma, se va a tener que contar para poder proceder a la constitución de una sociedad bursátil de una autorización previa de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Más allá de que autorice la Constitución, tendrá que autorizar la posibilidad de proceder a una oferta pública de acciones. Teniendo esta autorización de ofertar públicamente acciones y pudiendo entonces proceder a constituir una sociedad bursátil, el siguiente paso que tendrá que llevarse a cabo es precisamente el de generar
el registro de las acciones en el Registro Nacional de Valores, a manera de darle publicidad a la misma y a las mismas, y entonces poder dar continuidad a la creación de una sociedad bursátil, ¿sí? Teniendo entonces estos dos pasos cumplidos, es decir, la autorización y el registro, se va a poder continuar con lo que es la constitución de una sociedad bursátil. En este caso, el siguiente paso a seguir es que quienes pretendan constituir esta sociedad bursátil, es decir, a quienes se les conozca como socios fundadores de la sociedad bursátil, deberán de redactar un proyecto de estatutos. Y estos proyectos deberán de quedar plenamente inscritos y registrados en el registro público de la propiedad y del comercio. ¿Qué diferencia de importancia sustancial hay entre la creación de una sociedad tradicional frente a una sociedad bursátil? Que en principio, bueno, primero ya hablábamos de la autorización y del registro, pero ahora estamos hablando de un tercer elemento. Aquí no estamos hablando de otorgamiento de contrato constitutivo, sino de la creación de una propuesta de estatutos. Es decir, estos estatutos no serán definitivos porque al momento no se tiene integración de la totalidad de la asamblea. Es decir, la asamblea la van a constituir finalmente todos los socios que van a comparecer a constituir la sociedad bursátil. Pero hasta el momento solo se cuenta con socios fundadores, que puede ser uno, dos o más, sí, efectivamente. Pero hasta el momento no tiene la plena decisión para poder determinar cuáles serán los estatutos definitivos de la sociedad bursátil. Entonces, por ende, lo que se va a inscribir es un proyecto de estatutos y esta inscripción se hará ante el registro público de la propiedad y del comercio para que sean libremente consultables por todas aquellas personas, ya sean físicas o morales, que tengan interés en proceder a la suscripción de acciones de la sociedad bursátil de que se trate, ¿sí? ¿Qué elementos deberán de contenerse en este proyecto de estatutos? La ley nos establece un catálogo perfectamente claro, ¿sí? Nos dice que deberá de contenerse el nombre, nacionalidad y domicilio del suscriptor, es decir, del socio fundador. Se va a señalar también el número expresado con letras de las acciones suscritas, su naturaleza y valor. Es decir, se va a tener que señalar cuáles van a ser los tipos de acciones que se van a generar respecto de esta sociedad bursátil, qué derechos y obligaciones van a conferir cada tipo de acción, o si va a existir solo un tipo de acción, y por ende todas van a tener derechos y obligaciones idénticos, y cuál será el valor de cada tipo de acciones. Es decir, si vamos a establecer acciones tipo A, acciones tipo B, acciones tipo C, cada una de estas deberá de tener derechos y obligaciones específicos y determinados, y por ende en atención a esos derechos y obligaciones, pues seguramente va a haber también una variación en el valor. Y esto deberá de estar perfectamente claro y preciso dentro del proyecto de estatutos. ¿Cuáles serán los tipos de acciones que se van a poder suscribir? ¿Cuáles serán los derechos y obligaciones que van a otorgar las mismas? ¿Y cuál será el valor de suscripción de dicha acción? Siguiente requisito es la forma y términos en que el suscriptor se obligará a pagar la primera exhibición. ¿Qué quiere decir esto? Al hablarnos de este requisito de la ley, se hace presumir que si yo pretendo adquirir una acción de una sociedad bursátil, pues no necesariamente tengo que cubrir el 100% de la acción o del valor de la acción, sino que dentro de ese proyecto de estatutos podrá establecerse cuál será el monto a pagar como primera exhibición y cómo deberá de hacerse el pago de esta primera exhibición. Bueno, y evidentemente deberá posteriormente tomarse un acuerdo sobre cómo deberá de cubrirse el remanente del valor de la acción de que se trate, ¿sí? Cuando las acciones que van a proceder a suscripción pública puedan pagarse con bienes distintos a efectivo o a numerario, deberá de determinarse con claridad y precisión qué tipo de bienes, servicios o conocimientos pueden darse como moneda de cambio de la acción. Es decir, no necesariamente una acción que será cotizable en bolsa o que una acción de una sociedad bursátil que va a ser suscrita debe de pagarse con dinero, debe de pagarse con numerario. Puede establecerse desde este proyecto de estatutos, o sea, oye, a lo mejor sabes que mi sociedad bursátil requiere que se presente o que se exhiba equipo de cómputo, o requiere a lo mejor que se tengan ciertas patentes, o requiere a lo mejor que se tengan ciertos know-how que están ya registrados. Entonces, todas aquellas personas que tengan los derechos de estas patentes, de estos registros, o bien que tengan a libre disposición los bienes que pueden ser materia de suscripción de acciones, pues podrán aportarlos y podrán por ende acceder
a acciones dentro de una sociedad bursátil. Pero entonces aquí no podrá hacerse la libre oferta por quien pretende adquirir la acción de la sociedad bursátil, sino que dentro del proyecto de estatutos deberá establecerse ya con claridad y precisión cuáles son los bienes o servicios que la sociedad bursátil necesita, para que entonces aquellas personas que puedan prestar esos bienes o puedan prestar esos servicios sean quienes efectivamente puedan comparecer a suscribir las acciones de que se trate, ¿sí? Debe de establecerse también con toda claridad la forma en que se va a proceder a hacer la convocatoria a la Asamblea General Constitutiva y las reglas conforme a las cuales deberá de celebrarse esta. Es decir, como hablamos de proyectos de estatutos, una vez que se reúnan todas las personas que pretenden adquirir acciones dentro de la sociedad bursátil y que por ende pretendan adquirir el carácter de socios, deberán de comparecer a una Asamblea General Constitutiva. En esta Asamblea General Constitutiva se van a adoptar todos los acuerdos definitivos. Por ende, en el proyecto de estatutos debe de establecerse con toda claridad y precisión en qué forma se llevará a cabo la celebración de la misma y cómo se hará la convocatoria a dicha asamblea, para que entonces aquellas personas que tengan interés de suscribir acciones de la sociedad bursátil puedan estar al pendiente de dicha convocatoria y por ende puedan comparecer a la Asamblea General Constitutiva a oportunidad, ¿sí? La fecha de suscripción del proyecto de estatutos deberá de contenerse y por último deberá de establecerse también la declaración de que el suscriptor conoce y acepta el proyecto de estatutos. Es decir, si estoy compareciendo como socio fundador y estoy presentando este proyecto de estatutos, no puedo posteriormente señalar un desconocimiento de los derechos y obligaciones que en él se consignan. Por ende, debo de generar suscripción de que conozco el contenido de dichos estatutos y de que me obligo a pasar por ellos o a cumplir los mismos, ¿sí? Estos serán los requisitos que deberá de contener con toda claridad el proyecto de estatutos para la constitución de una sociedad bursátil, ¿sí? Continuando con la constitución, pues bueno, el siguiente paso es cómo se procederá a la suscripción del capital que va a constituir esta sociedad bursátil. En este sentido, es una vez que el capital social se encuentra debidamente suscrito con base a las reglas establecidas en el proyecto de estatutos y que se han hecho las exhibiciones legales previstas en el proyecto de estatutos para poder aspirar a adquirir ese carácter de socio dentro de la sociedad bursátil, los fundadores, dentro de un plazo de 15 días, deberán de proceder a generar la convocatoria para la Asamblea General Constitutiva. ¿Qué quiere decir esto? Dentro del proyecto de estatutos deberán establecerse cuáles son las reglas de los pagos parciales, como ya señalábamos, o de los bienes que deberán de integrar o de integrarse al capital de la sociedad bursátil. Entonces, una vez que se tiene toda la propuesta de bienes que se van a exhibir, que se han hecho los pagos parciales pactados de las acciones que deben de cubrirse en numerario en atención al proyecto de estatutos, y una vez que se han hecho todas estas exhibiciones legales, entonces el socio fundador está obligado a convocar a la Asamblea General Constitutiva para efecto de proceder a la formalización de la constitución de la sociedad. ¿Cuánto tiempo tendrá para proceder a convocar esta Asamblea General Constitutiva? 15 días a partir de que se hayan hecho las suscripciones de acciones correspondientes. Es decir, a partir de que se haya hecho saber al socio fundador que se quiere adquirir el carácter de socio accionista dentro de la sociedad bursátil y de que se han efectuado los pagos o exhibiciones de bienes correspondientes en términos del proyecto de estatutos, ¿sí? Ahora bien, ¿cuáles serán los motivos de análisis de esta Asamblea General Constitutiva? ¿Cuál será ese orden del día? La ley nos plantea con claridad cuáles serán los puntos de discusión. Nos dice que, comprobada la existencia de la primera exhibición, o más bien, que dentro de esta Asamblea General Constitutiva se deberá demostrar que han quedado plenamente exhibidos los pagos que en numerario deberían de efectuarse para poder adquirir el carácter de accionista dentro de esta sociedad bursátil. Es decir, que los pagos sí se iban a hacer mediante depósito,
se hayan efectuado en el sentido que se estableció en el proyecto de estatutos, que si se estableció que se iba a hacer en el momento mismo de la Asamblea General Constitutiva, pues que al momento de la celebración de la misma se efectúen los pagos. Entonces deberá de demostrarse y acreditarse que los pagos de las acciones han quedado debidamente efectuados, ¿sí? Segundo, en cuanto a las aportaciones que tengan que hacerse en especie, es decir, mediante la aportación de bienes, deberán de presentarse en esta Asamblea General Constitutiva los avalúos para poder determinar que efectivamente los bienes de que se trata, los bienes que se pretende incorporar a la sociedad bursátil, tienen el valor pretendido o declarado para poder adquirir la acción al valor que le ha sido reconocido desde el proyecto de estatutos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir con esto? Que si los bienes que se pretende aportar no tienen el valor de la acción que se estableció en el proyecto de estatutos, entonces no podrá procederse al otorgamiento o a la suscripción de la acción de que se trate. Entonces, se debe demostrar en esta Asamblea General Constitutiva que el valor declarado de los bienes efectivamente corresponde con el valor real en atención al avalúo que se ha presentado por el socio interesado, ¿sí? En este caso, pues evidentemente, los socios que se encuentren relacionados con los bienes que se pretende aportar no van a tener derecho de voto para poder aprobar el inventario de bienes y el avalúo que se presenta. ¿Sí? Porque evidentemente tiene un interés de por medio y no puede pretenderse que éste vaya a votar para aprobar un avalúo en beneficio del mismo. Entonces, si yo aporto bienes y si yo soy el que estoy presentando el avalúo, yo no puedo votar en la Asamblea General Constitutiva para que estos avalúos sean aprobados y para que entonces sea aprobada la incorporación de los bienes al capital social de la sociedad bursátil de que se trata. ¿Sí? Se va a deliberar también acerca de la participación que los fundadores vayan a tener en cuanto a las utilidades. ¿Qué quiere decir esto? Que se pueden constituir beneficios adicionales a favor de los socios fundadores. Y en este caso será en la Asamblea General Constitutiva, en la cual se va a discutir y votar sobre cuáles serán esos beneficios económicos adicionales respecto de las utilidades que van a poder ser cobrados o reclamados por los socios fundadores. Porque es hasta este momento en el que podrá votarse sobre la procedencia a un beneficio económico adicional y sobre el monto de dicho beneficio económico, pues porque como hasta el momento se genera una intervención de personas distintas a los fundadores, es cuando realmente se va a dar una objetividad para la emisión del voto en ese sentido. Y lógico sería que el mismo socio fundador sea el que determine sus derechos económicos adicionales y el monto de los mismos desde el proyecto, porque entonces se podría prestar a un abuso personal y pretender obtener beneficios económicos individuales frente al resto de los socios por el solo hecho de ser fundador. Porque como soy yo el que presenta el proyecto de estatutos, entonces yo libremente podría establecer cuáles son los beneficios que voy a tener. Entonces, por ende, esta situación en particular no puede ser contenida en el proyecto de estatutos, sino que será discutida hasta la Asamblea General Constitutiva. Aquí será hasta el momento que se vote si es procedente un bono adicional económico a favor del socio fundador y que será cobrado a cargo de las utilidades y obviamente pues también las condiciones del cobro de dichas cantidades adicionales. Cuánto podrá cobrarse, por cuánto tiempo podrá cobrarse, etc. ¿Sí? Y evidentemente también cuáles serán las circunstancias del cobro. ¿Sí? Y por último se va a hacer también la designación de administradores, ¿sí? Y comisarios, ¿sí? Evidentemente pues tampoco lo pueden hacer los socios fundadores en el proyecto de estatutos a manera de evitar que pues, únicamente se encuentren debidamente representados estos dentro del Consejo de Administración y dentro del Consejo de Vigilancia. Entonces se busca que, como son situaciones que van a afectar los intereses de todos los socios, pues entonces que sean todos los socios quienes tengan derecho de voz y voto sobre este tema. Por ende será hasta la Asamblea General Constitutiva que se deberá de proceder a la designación de administradores y de órgano de vigilancia, ¿sí? Y obviamente pues se va a establecer no nada más la designación, sino también el plazo por el cual estos tendrán ejercicio de sus facultades, ¿sí? Y bueno, evidentemente pues también se les va a hacer el otorgamiento de poderes, de representación de la firma social, etc. ¿Sí?
Aprobada en la Asamblea General Constitutiva, jóvenes, se procederá a la protocolización y registro del acta de la Junta y de los estatutos. ¿Qué quiere decir esto? Todos los acuerdos que sean tomados y adoptados dentro de la Asamblea General Constitutiva van a integrar ahora sí, en adición al proyecto de estatutos, los estatutos definitivos. Entonces, el proyecto de estatutos junto con el acta de asamblea que sea levantada en la celebración misma va a constituir los estatutos definitivos, se va a levantar registro de los mismos y deberá de procederse a su protocolización ante fedatario público para efecto entonces de surtir efectos legales pertinentes, tanto para los socios como para terceros. Sabemos que en el caso del sistema jurídico mexicano, jóvenes, toda sociedad mercantil debe de estar necesariamente inscrita en el registro público de la propiedad y del comercio. Entonces, la protocolización que se haga ante notario o ante corredor de la constitución de esta sociedad deberá de inscribirse también ante el registro público de la propiedad y del comercio, y esto dará entonces publicidad plena de la existencia de la sociedad de que se trate y evidentemente pues también podrá surtir efectos contra terceros, ¿sí? Toda operación que sea celebrada por los fundadores de una sociedad bursátil, con excepción de aquellas que sean necesarias para constituirla, previo a la celebración de la Asamblea General Constitutiva, serán nulas si no son aprobadas o ratificadas por la Asamblea General Constitutiva. ¿Qué quiere decir esto? Los socios fundadores únicamente van a tener facultades para poder desarrollar todo acto tendiente que concluya en la constitución formal y definitiva de la sociedad bursátil. No podrá iniciar operaciones de la sociedad de que se trate, no podrá comenzar a ofertar servicios, no podrá comenzar a ofertar más acciones de las que ya están previstas en el proyecto de estatutos, es decir, no podrá generar el desarrollo de su objeto social, sino hasta en tanto sean tomados los acuerdos por la Asamblea General Constitutiva, ¿sí? En caso de que se ha celebrado un acto distinto a aquellos que lleven a la constitución de la sociedad bursátil, en principio serán nulos, porque no existían facultades para que se desarrollaran los mismos, en virtud de que los socios fundadores no tenían representación de la firma legal o de la firma social para poderlos llevar a cabo. Sin embargo, si se considera que dichos actos fueron en beneficio de la sociedad bursátil de que se trate, podrán ser aprobados y ratificados por la Asamblea General Constitutiva y entonces podrán surtir plenos efectos, ¿sí? Esta situación, jóvenes, la aclaro porque sí me interesa que quede perfectamente entendido, ¿sí? El hecho de que estos actos se declaren nulos implica que única y exclusivamente serán nulos respecto de la sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Que la sociedad no quedará vinculada u obligada a cumplir con los actos que hayan sido celebrados por los socios fundadores. Sin embargo, aquellas personas que se vean perjudicadas por la nulidad de este acto o que hayan intervenido en el acto celebrado por los socios fundadores, sí podrán perseguir el cumplimiento de dicha obligación en contra del socio fundador de los socios fundadores de que se trate y podrán perseguirlo en forma personal a cada uno de estos. Es decir, sí podrán reclamar el cumplimiento de la obligación, sí podrán reclamar daños y perjuicios, pero única y exclusivamente en contra de las personas y del patrimonio de los socios fundadores. Aquí no podrá generarse persecución a la persona moral de que se trate por el simple y sencillo hecho de que no existía facultades para celebrar dichos actos y que la misma ley establecía en principio que todos esos actos, si eran celebrados, serían nulos. Sin embargo, todo tercero que haya obrado de buena fe a la celebración de dicho acto y que se haya visto entonces afectado por actos ultravires o actos en exceso de los socios fundadores, sí podrá reclamar en su beneficio que se le resarzan todos aquellos daños o afectaciones que se le hayan producido en su patrimonio o en su persona, ¿sí? Muy bien, jóvenes, con esto propiamente terminaríamos lo que son las generalidades de las sociedades bursátiles. A partir de aquí vamos a comenzar a analizar sociedades bursátiles en específico, como son las sociedades productoras de inversión, como lo son las sociedades anónimas bursátiles, ¿sí? Que tienen unas reglas de operación particulares y que, bueno, vamos a analizar
en qué consisten cada una de ellas, e inclusive vamos a hacer también por ahí un cuadro comparativo de pros y contras de una sociedad promotora de inversión, de una sociedad bursátil. Hay sociedades promotoras de inversión bursátiles también, jóvenes, entonces también las vamos a analizar. Y obviamente, bueno, todo esto en atención a lo que nos establece la ley del mercado de valores. Sin embargo, previo a entrar a estas sociedades particularizadas, pues sí me interesaba que ustedes conocieran las reglas generales de creación de una sociedad bursátil y sobre todo qué es lo que nos va a generar una plena identificación o diferenciación de una sociedad tradicional o que no cotiza en bolsa frente a una sociedad bursátil que sí genera cotización en bolsa. ¿Sí? Espero que haya quedado perfectamente clara la explicación de nuestra clase de hoy, jóvenes. Dejo entonces abierto el foro para preguntas y respuestas sobre toda duda, todo comentario que se tenga, ¿sí? Adicionalmente, les reitero, tenemos el grupo para cualquier consideración, ¿sí? O duda que se llegue a tener. Y bueno, les reitero que quedo a sus órdenes, que tengan muy buen día, jóvenes, y les reitero también, por favor, que se continúen cuidando. Espero verlos pronto, jóvenes. Que tengan muy buen día.